Edad de Hierro, cuando se empezó a utilizar este material, se dio origen a muchos pueblos que no formaron como una comunidad muy grande, sino se fueron dispersando y se fueron distribuyendo en diferentes partes de Europa. Eso nos dice alguna parte de la historia, algunos estudiosos del tema, y a estos grupos se les relacionaba por su lengua celta, que no es solo un solo lenguaje, sino quiere decir que encierra varias lenguas, la lengua celta. Estamos hablando de prerromanos, o sea, antes de los romanos, antes de los griegos y antes de muchas culturas tal como las conocemos en la actualidad, y ahí se desarrolló líderes espirituales conocidos como los druidas. Estas son como las primeras historias que se tienen o relatos sobre los druidas y los celtas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Ser, Saber y Hacer, y para hablar del tema del día de hoy, que precisamente son druidas y celtas, me complace recibir aquí en la cabina a mi compañera Vane Akyu. ¿Sí? ¿Es bien? Sí, Akyu. Lo dijiste muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Vane? Estudiosa y metida en este tema desde hace mucho. Así es, ya 10 años de estudiar todo esto que tiene relación justamente con la cultura celta. Sí, estaba yo buscando información, y bueno, que a nivel de antropológico no se le adjudica una fecha específica y no se reconoce algunas culturas como descendientes de los celtas, según la ciencia oficial. Por otros lados, pues tenemos la parte mitológica, que recordemos que la mitología, por ejemplo, en el Oriente es la forma de enseñar, ¿no? A través de un relato, una enseñanza de tipo religioso, espiritual, mística. Entonces, pues bueno, los celtas, pues hay varias teorías, ¿no? Existen muchas teorías. Tan es así que se dice que son que venían de otra parte hacia Europa y se les conoce como pueblos indoeuropeos. Así es. Una vertiente. La otra dice que son descendientes de, bueno, que inicia con los españoles, con los galos principalmente. Otro dice que fue en Irlanda donde comenzó todo esto y de ahí se esparció a Inglaterra, a Francia. No se sabe específicamente, pero según tus estudios, ¿de dónde proviene, o no importa cuál es el origen de los celtas? Mira, sí es importante. Fíjate, los celtas, lo que pasa es que los celtas es una tribu muy misteriosa, ¿no? Los celtas es una tribu que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad llena de misterio, llena como del secreto. Es una cultura que de alguna manera se mantuvo oculta, porque se habla de que es una cultura muy mágica, es una cultura que de alguna manera se dice o se asocia que de algún modo viene también como de estos antiguos atlantes, ¿no? De la antigua Atlántida, de los lemurianos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es otra vertiente, exactamente. Pero ¿cuál es el tema? Lo que pasa es que si tú te fijas, por ejemplo, en la escuela siempre nos enseñaron de los griegos, de los romanos, de los fenicios, de los hebreos, o sea, como que nos enseñaron otro tipo de culturas, pero nunca nadie nos habló de los celtas, ¿no? O sea, en realidad en los libros como tal, que yo recuerde al menos, cuando estudiábamos en la primaria y anexos, no era una cultura que estudiáramos. Entonces, bueno, hablar de los celtas pues es relativamente nuevo, porque la mayoría de la gente, aunque es una cultura muy antigua, la mayoría de la gente o mucha gente no ha escuchado de ellos todavía, ¿no? De un tiempo para acá como que están retomando fuerza y están retomando peso como en la cultura o en la historia de la humanidad, por muchas cosas que están trayendo o que regresa su conocimiento antiguo. Estos celtas de origen se dice que justamente surgen en Irlanda, ¿no? Lo que es Irlanda propiamente, que todavía conservan mucho de toda la antigua tradición celta, porque de hecho ahí es donde hay mucho más de estos petroglifos y demás que se relacionan o se asocian con los celtas. En Irlanda está Newgrange, que es, por ejemplo, un túmulo funerario muy antiguo, e incluso se dice que es más antiguo todavía que Stonehenge, ¿no? Entonces ahí ya se había hablado como de esta cultura, de estos símbolos del triskel, de la triqueta y de otro tipo de figuras que se asocian con los celtas. Los nudos celtas tan famosos pues ya se habían encontrado en todos estos pues antiguos templos, por así decirlo. Entonces, dada los años de antigüedad que tienen,
se puede decir que pues fue el primer lugar donde esta cultura se asienta. Lo que pasa es que obviamente, pues acuérdate que la mayoría de los pueblos antiguamente eran nómadas, entonces de pronto pues se van moviendo y entonces llegaron de esa manera a Escocia, llegan a Gales, llegan a Inglaterra, de ahí bajan al norte de Francia, de ahí se mueven a España y entonces empieza ya como esta mancha de cultura o esta, pues sí, como este tribu, este pueblo empieza a crecer y empieza a expandirse. Entonces por eso podemos encontrar de los celtas en España, en Francia, pero el origen es específicamente Irlanda, ¿no? Porque de hecho los dioses celtas pues son irlandeses. Hay una mitología, perdón. Hay una mitología, claro, hay una mitología donde todo el panteón celta, justamente muchos de estos o la mayoría son irlandeses. También hay dioses galeses y también hay ¿no? Pero hay dioses escoceses, pero finalmente los más antiguos pues volvemos otra vez a la parte de Irlanda. Ajá. Entonces, bueno, de ahí pues podemos entender también que al ser una cultura o un grupo que se movía, ¿no? Que se iba moviendo, pues obviamente fue dejando influencia en otros territorios, ¿no? Eran varios grupos, ¿no? Se menciona que eran varios como comunidades, pueblos que no formaron una gran comunidad, sino se fueron esparciendo y lo que tenían entre sí era el lenguaje que derivaba o el lenguaje que se llama celta, pero que no es un solo lenguaje, sino son muchas lenguas de las cuales derivan muchísimas más. Así como el galés, ¿cómo se llama? ¿Galo? El galo, ajá. Sí, o el galés antiguo, ajá. El escocés antiguo, el irlandés antiguo, todos se desprenden de ahí y los celtas eran conocidos como los Keltoi. No, era la tribu de los Keltoi. En realidad nosotros ahora les decimos celtas, pero originalmente eran los Keltoi o los Keltoi. No era la manera en la que los antiguos griegos también como que los describían desde esa perspectiva. Y el tema es que los celtas siempre generaron una gran fascinación porque era un pueblo muy guerrero. Es decir... Sí, es lo que te iba a decir, guerreaban entre sí y lo que los unía que era su religión, se puede decir. La religión. Porque para el pueblo celta justamente eso es lo que podemos ver como a diferencia de otras tradiciones o de otros pueblos, ellos eran muy enfocados a la parte religiosa, ¿sí? Para ellos la religión era de vital importancia. De hecho, pues justamente los druidas, cuando nosotros hablamos de los druidas, era un grupo sacerdotal, era un grupo religioso, y los druidas eran los que tenían de alguna manera el liderazgo, el control en lo social, en lo económico, en todo, pero basado justamente en una conexión con algo divino, con algo sagrado, con algo mágico. Ajá. Para los celtas era muy importante la naturaleza, ¿sí? O sea, siempre fue considerado una tribu como muchas otras. Por ejemplo, yo le encuentro se asocia mucho, por ejemplo, con los antiguos aztecas en ese sentido. Por ejemplo, son culturas muy parecidas, ¿sabes? Aunque diferentes, porque son panteones diferentes, a lo mejor la manera de su indumentaria es distinta, lo que sea, pero las filosofías eran muy similares. Entonces, para el pueblo celta, pues había un gran respeto por la naturaleza, por la madre, por la tierra, por el estudio, por el conocimiento. Eran hombres y mujeres muy preparados, pero esta parte además de guerreros, no era como pues ahora te voy a ir a matar para quitarte el terreno, sino que ellos eran más bien como muy, muy preparados porque eran muy invadidos también. Estamos hablando también dentro de esto, incluye a los vikingos, o los vikingos son después. Los vikingos es un punto y aparte, que qué bueno que lo mencionas, porque hay mucha gente que los confunde. Que lo relaciona totalmente. Lo que pasa es que los vikingos y los celtas son dos pueblos distintos, ajá, pero por la cercanía en territorio, de alguna manera, tenían una influencia unos de otros. Entonces los vikingos, incluso el panteón vikingo y el panteón celta, son distintos. O sea, los dioses a los que adoraban eran distintos. Ajá, eran distintos. Y pues la manera también en la que actuaban era diferente. Por ejemplo, los celtas eran guerreros, pero más como en un esquema defensivo. Los nórdicos eran guerreros, pero en un esquema más como de conquista, de ofensivo. Ajá. Exacto, ajá. Entonces, el pueblo celta realmente era un pueblo de alguna manera pacífico,
pero estaban muy listos para la guerra, estaban muy preparados para la guerra. Algo que hay que reconocer al pueblo celta es que, por ejemplo, para ellos las mujeres tenían una importancia fundamental en la sociedad, ¿no? Ahí no era como que la mujer aparte y para atender a su hombre, no, de ninguna manera. O sea, las mujeres igual eran entrenadas como guerreras desde muy pequeñas, y entonces pues la propiedad, por ejemplo, no era del hombre, era de la mujer, ¿no? Justamente si un hombre por cualquier cuestión iba a la batalla, ellos decían, bueno, pues si finalmente la mujer es la que se va a quedar con los hijos o lo que sea, porque era más común que mataran a un hombre probablemente, ¿no? Las propiedades eran de ella, porque si no se la quitaban al hombre, ya sabes, y entonces se las quedaba no sé quién, y entonces si eran de ella, pues era mucho más fácil que de alguna manera la mujer pudiera pues como conservar ese legado para ella y para sus hijos. Pero en un momento dado, las mujeres eran grandes guerreras. De hecho se dice, fíjate, es muy interesante, que era aún más aterrador ver a una mujer en guerra, en batalla, que a un hombre, porque ellas eran mucho más como salvajes, ¿no? Como sí. Ajá, sí, como que iban más no te voy a soltar, ¿no? Bueno, aparte el cuerpo de la mujer está acondicionado a sobrevivir más que el de un hombre, ¿no? A resistir más. Así es. Entonces, psicológicamente también. Psicológicamente también. Sí, bueno, de hecho, sí hay como una preparación distinta, ¿no? El tema es que algo que caracteriza mucho al pueblo celta, que a mí me encanta, es que aparte de esta igualdad, de este equilibrio donde ninguna de las partes era más importante, sino verdaderamente compartían, ¿no? En conocimiento, en sabiduría, en fortaleza, en responsabilidad, en todo. También había sacerdotisas. Por supuesto, había sacerdotisas, que es una parte, por ejemplo, de la druidería. La druidería, como mencionábamos, era la antigua religión celta. Entonces, un druida o una druidesa era un hombre de conocimiento que desde pequeñitos, a la edad de los 5 años, ya los empezaban a entrenar para ese camino. Y les llevaba décadas. Les llevaba, sí, o sea, imagínense que, pues obviamente si empiezas a los 5 años y la mayoría de los druidas o los druidas, como los vemos, o estas imágenes o esta idea de ellos, pues son ancianos, ¿no? Son ancianos porque siempre habla de la sabiduría, de la experiencia, del aprendizaje de la vida. Entonces, por ejemplo, Merlín, ¿no? Es lo que te iba a decir, se vincula inmediatamente druida con Merlín. Por supuesto, pero, por ejemplo, entre los druidas, o para llegar a ser un druida o una druidesa, es un nivel de conciencia, ¿no? Es como un camino, es un grado, por así decirlo. Pero ese es el grado superior. Abajo de él están los ovats, abajo están los bardos, ajá, y abajo están los aprendices. Merlín era un bardo, ¿sabes? O sea, Merlín ni siquiera tenía el grado de druida. Entonces, imagínense el poder, el conocimiento, la sabiduría de un druida, que está como pero dos niveles arriba. Los bardos, ahora conocidos como poetas, o los que cantan, eran también los encargados de distribuir el conocimiento o dar el conocimiento, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Por eso Merlín, pues de alguna manera es el mago o el maestro de Arturo, okay, ¿no? Porque él daba el conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues Merlín, al ser, él era como un estudioso de los druidas, pero él ni siquiera había llegado al grado del druida. O sea, entonces imaginémonos el poder, el conocimiento, la sabiduría, la magia que ya alguien en un esquema como druida con ese grado podía tener, ¿no? Si Merlín nos maravilla, pues imagínate pues, lo que era un druida, ¿no? De hecho se rumora que en algún tiempo, digo, esto no lo sabemos, porque como todo no se puede comprobar, pero se dice que Jesús de Nazaret, en muchos de los años que estuvo como que no se sabe de su vida, ¿no? Entre los 13 y los 33 años que regresa, ¿qué pasó con él esos 20 años? Y se dice que pues entre otros lugares, aparte de Egipto y con otras culturas, que Jesús fue a estudiar, justamente a aprender con los druidas, ¿no? Porque se asocia mucho a este José de Arimatea con los druidas,
¿no? Y se le asocia mucho con esta tierra de Avalon. Entonces se dice que él justamente es el que llevó a Jesús como a un camino iniciático con los antiguos druidas, y que de ahí fue que Jesús aprendió muchas también de las cosas que después él, ya en su vida pública, pudo aportar a la humanidad. Okay, perfecto. Pues empezamos hablando de los celtas, de sus inicios, y todas las imágenes pues ya usan espadas metálicas, ¿no? Ya de la edad de hierro precisamente, ya se usaban, o no sé si a ellos específicamente se les atribuye ya el uso de escudos y armas de hierro. Pero dentro de sus líderes espirituales están mencionando a los druidas, o sea que druida no, mucha gente pensaba que era también una comunidad, o si no eran los líderes espirituales de estos grupos llamados celtas. Druida viene de un latín, que a su vez viene de celta. Sí, sí, ¿no? Sí. Que hace alusión al roble, ¿verdad? Así es. Druida viene de duir, y duir significa roble en galés. Entonces, finalmente, al hablar del druida, se hablaba de la comunidad del roble, o el círculo de roble, porque justamente los druidas lo que hacían era que sus reuniones, justamente esta es la idea de la mesa redonda. Ellos en sus concilios, en sus consejos de druidas, se reunían en unas piedras, en círculos de piedra. Por eso también hay muchos círculos de piedra, como en Irlanda, en Escocia y demás, porque estos círculos de piedra cercanos a un roble es donde ellos te llevaban a cabo sus concilios, ¿no? Donde hacían sus reuniones, donde de alguna manera pues veían cuál iba a ser el rumbo y cuál era pues como los mensajes y aquello que tenían que seguir para guiar al pueblo celta. Entonces el roble pues es un árbol de sabiduría, es un árbol de conocimiento, pero además es un árbol de fortaleza. En ese sentido, por eso se dice, muere de pie como el roble, ¿no? Porque se supone que al roble no hay algo que lo tire. ¿Y qué es lo que no te tira? Tu fe, tu confianza, tu sabiduría. Eso jamás te va a tirar. Porque hay dos más o menos significados que se les atribuye a druida, que como el roble, pues persona de conocimiento, lo que aquí más o menos se maneja como el nahualismo también, el hombre de conocimiento, o esta sabiduría, este conocimiento, o lo otro es que era como estaba dedicado a los rituales sobre el roble, o simplemente era el pretexto para decir sobre toda la naturaleza, o conociente de toda la naturaleza, ¿no? También del manejo de las plantas medicinales y cosas así. Así es. ¿Cuál es el que manejan ustedes? Pues es que ese es el punto, que para llegar a un tema de druidería había muchas cosas que había que conocer, ¿sí? O sea, el druida tenía que empezar a conocer primero todo lo que había en la naturaleza, qué es lo que te rodea, todos los reinos, mineral, vegetal, animal. Entender cómo de alguna manera estos reinos más los elementos, agua, tierra, aire, fuego, tienen una vida propia y tienen una vibración. Entonces de pronto es un camino donde hay que entender primero qué es lo que hay afuera, qué es lo que tengo que conocer, cómo la roca tiene una vida y por qué tiene una vibración, y por qué el viento también tiene una vibración, y de qué me habla el viento, ¿no? Porque nosotros somos aprendices en la tierra. O sea, nosotros no venimos a mover nada en la tierra, nosotros no le damos nada a la tierra. De hecho, la tierra nos da a nosotros. El reino mineral, vegetal, animal nos permite a nosotros vivir aquí. No es como que eres dueño y haz uso de lo que quieras. Pues no, señores, o sea, equivocamos la idea, ¿no? Entonces, para un druida, justamente en sus primeros grados de estudio, tenían que conectarse con todo esto que hay en la tierra, entender bien los ciclos de vida y muerte, entender los cambios de estación, entender cómo el proceso de vida, de crecimiento, y poco a poco iba aumentando el nivel de conocimiento con otro tipo de estructuras. Por ejemplo, pues ya estudiar el cosmos, ¿no? Toda la parte como de la astrología, la observación del cielo, ¿no? Cuando entra el sol, cuando se mete el sol, cuando está la luna, por qué está la luna, qué está ocurriendo. Ellos aprendían todo eso. Sí, va, que empezamos mencionando, sí, bardo, y después bate, o como o bate. Y después druida. ¿Así iban o eran diferentes categorías? No, eran como niveles, eran los grados. Esos eran los niveles. Exacto,
Ajá, después de un nivel de estudio pasabas o se te otorgaba el siguiente grado y el siguiente grado, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía después del druida, pues está el archidruida, que era como el líder o la cabeza del consejo de druidas, ¿no? Era como el máximo conocedor, el que tenía como la batuta, ¿no? De todos los druidas. Entonces, pues de alguna manera era el que dirigía y el que sabía. Y aquí lo que se habla mucho pues es también toda esta experiencia, todo este conocimiento puesto en práctica, porque finalmente cuando tú tienes un conocimiento, pero ese conocimiento no se pone en práctica, solo se queda en información. Pues sí, más en esa época que no acumulaban libros, ¿no? Exactamente, porque además ese es otro tema importante. Justamente no hay mucha información sobre los celtas porque todo su aprendizaje y su legado era de boca a oído. Sí, ellos sí tradición cumplían, oral. Exactamente, tradición oral. Ellos sí cumplían esta parte del principio hermético, ¿no? De los hermetistas, ¿no? El que tenga ojos para ver que vea, el que tenga oídos como para ver las que escuelas escuche. iniciáticas. Exactamente, la mayoría de las escuelas iniciáticas, pues es un conocimiento que va pasando de padre a oído, de maestro a alumno, ¿no? De boca a oído, de maestro a alumno, de padre a hijo. Entonces, cuando tú estás listo para tener el conocimiento, lo practicas. No es algo que te enseñen y lees tu librito y a ver, déjame consulto el manual, ¿no? Y me echo el video de YouTube, o sea, pues, ¿no? O sea, pues no, porque además es algo que ya traes, ¿no? Que te despierta como en la sangre un conocimiento. Ajá. Y justamente por eso es que tampoco hay mucho. Ahora, ¿qué ocurre también? Pues que muchas de las cosas que a lo mejor los druidas pudieron haber dejado como legado de conocimiento, recordemos que con la entrada de la nueva religión, así como fue en Anáhuac y se destruyó la cultura ancestral, bueno, no se destruyó porque ya está resurgiendo nuevamente, gracias a Dios. Bueno, afortunadamente, gracias a los dioses. Así como ocurrió en América, también ocurrió en Europa, ¿no? Y justamente hubo un resurgimiento. Exacto, pues es que el pueblo celta también fue agredido de alguna manera o fue de alguna manera como sometido por el Imperio Romano, ¿no? Porque los romanos en ese tiempo llegaron a invadir el territorio, llegaron a invadir a los celtas, que justamente son estas batallas que vemos muy en series y películas. Eso ya o sea, con lo que empecé yo hablando ya es un poquito, no un poquito, es mucho más adelante. Es después, claro. Y mencionaste lo de Jesús y todo. Lo retomamos ahorita, recuérdamelo. Ajá. Entonces, pero ¿qué te parece si me comentas cuál es la cosmogonía, es decir, el origen del universo según la perspectiva de los celtas? Bueno, mira, pues según el origen de la creación. Ok. Según la perspectiva de los celtas, todos provenimos de un gran espíritu, de un aliento de vida, ¿no? Cuyo aliento de vida de alguna manera genera dos elementos primarios, el fuego y el agua. Entonces, para ellos el fuego como masculino, que es la acción, es el externo, el agua como femenino, que es la sanación, es el interno. Al crear estos dos elementos, justamente se hace como una unión o una fusión, de la cual surge el tercer elemento, que es el aire, el viento, la palabra, el pensamiento. Ese viento finalmente es el aliento de vida que va a manifestar la creación. Entonces esa manifestación generaría el elemento tierra, el último elemento, que es lo que manifiesto, ¿no? Ya como tal, la creación del universo, la creación de la tierra, la creación del hombre y de todo lo que habita. Entonces, básicamente, pero se dice que ese fuego era el femenino, más bien el masculino de la fuente creadora, y el agua es el femenino de la fuente creadora. Entonces, a partir de fusionar fuego y agua, te digo, se da la palabra que eventualmente se manifiesta en una creación. Básicamente, digo, te lo estoy resumiendo así como, ¿no? Porque tiene como todo un principio y anexos, pero básicamente pues sería así, ¿no? Sí, se me vino a la mente el taoísmo. Ajá, también tiene mucha relación con el taoísmo. De hecho, te puedo decir, taoísmo, toltequidad y los celtas o la parte de la druidería, bueno, yo te puedo decir porque las he conocido, las he estudiado, los tres van de la mano. Entonces tiene ahora sí lo que mencionaste hace rato, que vienen de los atlantes. Exactamente.
¿Cómo sería? Porque creo que hubo por ahí un autor que empezó mencionando eso, de que se le atribuía el origen. Bueno, a las grandes culturas madres se atribuye origen de los atlantes, que instruyeron o iniciaron estas culturas madre. Así es. Pues mira, no lo sé exactamente, porque no he estudiado mucho al respecto, ya no me he metido demasiado en eso, pero lo que te puedo decir es que tiene mucho sentido. Si hubo una cultura mucho más antigua, ¿no? Si hubo una humanidad mucho más antigua, pues entonces obviamente deja un legado de conocimiento en el inconsciente colectivo y pues también en la tierra. Recordemos que de alguna manera pues las que guardan toda la información de la tierra son las piedras, ¿no? Las rocas, los minerales. Entonces pues justamente al estar en contacto con ello pues se van develando como esos misterios, y no es pues no me parece tampoco descabellado pensar que si todas estas piedras, rocas de cualquier lugar del mundo guardan la información y finalmente es como un computador o como si fueran redes de conocimiento y de sabiduría que están bajo la tierra, no importa si tú estás en Europa, yo estoy en América, otro está en Asia, ¿no? Finalmente pues nos están emanando un conocimiento antiguo, y entonces estas antiguas culturas pues obviamente lo toman, lo absorben, lo vuelven como a despertar, porque no es que no exista, solo lo despertamos, lo activamos, y entonces basan como todo su estilo y su cultura con ese antiguo conocimiento. Entonces pues yo creo que por eso hay gente que alguna vez me decía, no, hubo alguien que me decía, oye, pues estás loca, o sea, tú no puedes decir que son iguales, y que entonces cuando me estás hablando de 3 continentes distintos, y yo dije, es que sí, nosotros porque lo vemos ahora separado y todo lo queremos ver separado, pero en realidad todo viene de un todo emana de la misma fuente, ¿no? Los basamentos. Exactamente, y aparte no sabíamos, la Tierra ahorita el mapa pues tiene una forma, pero no siempre tuvo esa forma, ¿no? De hecho, recuerdas que se habla de esta placa que era una, ¿no? Y entonces, bueno, después se fue dividiendo, pero en realidad pues comparten mucho esta parte, sí, ¿no? Algunos hablan ya en algunos libros de otras humanidades, por ejemplo los atlantes, y antes de los atlantes los lemures, que se le atribuían los vestigios como las piedras de Stonehenge. Pero hace rato mencionaste algo muy interesante. Yo estaba leyendo, es que no recuerdo el nombre de algunos autores, que después estos grupos se empiezan a mezclar con los grupos esotéricos, ocultistas, precristianos, empiezan a retomar un poco también de los celtas, y entonces ahí viene lo que me comentaste hace rato de este planteamiento de que posiblemente Jesús, por el tío, ¿no? José de Arimatea, haya conocido algo o se haya empapado de esta cultura, de esta filosofía. Ajá. Sí, bueno, lo que ocurre es que finalmente cuando todas estas culturas o estas tradiciones están como en su apogeo, ¿no? Están como en su época de mayor luz, de mayor conocimiento, pues empiezan a compartir muchas cosas. Nosotros obviamente, y tú mismo lo mencionabas, de pronto ya asociamos como a los celtas con la edad de hierro, cuando justamente, ¿no?, ya estaban los metales y demás. O sea, ahí ya hablar de la Edad Media o hablar de esta época, sí ya es hablar de un momento más moderno. Por eso muchos dicen, ay, ni son tan antiguos, ¿no? No, pero con todo lo que se ha descubierto de ellos, ¿no?, como estos lugares, por ejemplo, Stonehenge se asocia como el lugar sagrado, el templo sagrado de los druidas, ¿no? Que era justamente este círculo de piedras donde se reunía el consejo para poder de alguna manera tomar ciertas decisiones. De ahí también sale este esquema de la mesa redonda de Arturo, que es posterior, ¿no? Porque el rey generalmente pues no era, en ningún lugar se veía una mesa redonda, ¿no? Siempre se veía al soberano como a la cabeza de la mesa, pero este esquema de todos iguales, ¿no? Este esquema de todos nos reunimos, este esquema de todos estamos juntos, pues viene también en Stonehenge, pues de este círculo de piedras, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la antigüedad de todos estos templos, pues nos damos cuenta que estas culturas que se retoman a lo mejor
tiempo después en la historia de la humanidad, no quiere decir que apenas hayan surgido en ese momento. Quiere decir que se retoman ciertas cuestiones, pero son más antiguas de lo que nosotros mismos pudiéramos imaginar, de lo que pudiéramos creer, ¿no? De hecho, justamente muchos de los celebraciones que ahora tenemos, que la mayoría de la gente, yo estoy segura que a ver, dame un segundito, sí, porque para allá iba, pero perdón, mencionaste algo bien interesante hace rato, de los romanos. También cuando principalmente en el año 300 de nuestra era, cuando Constantino convoca este concilio de Nicea, y entonces finalmente y después de su muerte se llega a la conclusión de que hay un solo Dios, y etcétera, etcétera. Entonces hay una palabra con la que se le conoce también, que son paganos. O paganos, ¿no? Los habitantes de aldea. Eso era el término antes. Después de este concilio de Nicea, donde se termina con todas las deidades antiguas y se proclama solo un Dios verdadero, viene un exterminio de principalmente a todos los que se consideraban paganos. Así es. Y todos los que no aceptaron como esta imposición de una sola deidad. Así es. Entonces, toma otro contexto, la palabra pagano, y llamámoslo por la Iglesia romana, ahora toma otro contexto, así como hereje, ¿no? Que hereje era la capacidad de elegir. Estaba la Iglesia gnóstica y estaba, dentro del cristianismo estaban los gnósticos y la Gran Iglesia. Entonces, se permitía antes del concilio todavía esto, convivían. Se aguantaban, se soportaban. Después del concilio, de esta imposición, ya no. Entonces hereje también toma otro contexto. Ahora hereje no es el que tiene elección, ¿no? Hereje es el que está en contra. Ajá, y el que adora a un demonio y a un ser entonces, maligno, ¿no? Eso es importante porque cuando no nos damos a investigar, pues nos quedamos con esta idea de pagano, y hereje se oye demasiado fuerte, y son palabras que usa mucho la Iglesia romana. Así es. Como para hacer despectivamente alusión a los que no están con la Iglesia romana. Así es. Entonces, precisamente se les decía paganos. Así es. Sí, paganos efectivamente significa gente del campo, gente del pueblo, ¿no? Entonces, en realidad, un pagano, pues si nosotros nos ponemos a pensar en aquel tiempo, la mayoría de la gente vivía en la naturaleza, vivíamos como origen en humanidad en el bosque, en los campos, en la naturaleza. No había las ciudades, ni había las construcciones, ni los edificios que ahora tenemos, ¿no? Entonces, todos éramos paganos. O sea, en el estricto, todos éramos paganos. El pagano, sí, rural, no, ahora podría ser zonas rurales. Exactamente, ahora lo que llamamos campesinos o los rurales, pues antes se denominaban paganos, ¿no? Era eso. Y el pagano justamente tenía la conexión con la naturaleza. Si yo estoy en la naturaleza, pues entonces estoy más cercana a ver los momentos de siembra, los momentos de cosecha, cuál es la luna que está, cómo están las estrellas. Por eso sabían tanto de esto, estos antiguos pueblos, porque pues era con lo que se guiaban todo el tiempo, ¿no? Convivían con ello diario. Hoy no, o sea, a duras penas, pues si sales medio a ver si hay luna llena o no, ya es ganancia, ¿no? Porque hay gente que aunque haya luna llena, ni siquiera se toma la molestia de salir a verla, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo efectivamente, a la entrada de la nueva religión, cuando se busca hacer la conversión, la manera más sencilla de convertir a un grupo es justamente a través del desprestigio. Es decir, si yo quiero que la gente deje de creer en ti, por ejemplo, pues empiezo a hacerte una campaña de desprestigio, ¿no? Entonces hablo mal de ti, entonces digo que tú estás con tal cosa negativa. Menos, porque los exterminaron. Bueno, sí, ¿no? Ahora somos como más civilizados en eso, que bueno, entre comillas. Lo menos que pasó, ¿no? Digo, en esa época, porque iban sobre el exterminio. Exactamente, entonces, al ver que de alguna manera, porque entendamos algo, estas culturas antiguas eran tan profundas, eran tan poderosas y estaban tan arraigadas que no fácilmente la gente se convertía, no fácilmente la gente dejaba sus ideas, no fácilmente dejas tu creencia, tu religión, ¿no? Tus vínculos con lo divino. Entonces, justamente una manera de hacerlo fue a través del exterminio, por supuesto, y la otra, para que ya no regresen, pues entonces hablo mal de esto, lo desprestigio, daño. Pero sucede algo bien interesante que lo dijiste hace rato.
la misma religión romana tiene festividades exactamente envueltas ahí, como por ejemplo vamos. el Sol Invictus y el 14 de febrero. A eso vamos, que es la parte, pues que la gente de pronto dice, ah, caray, ¿no? Ah, ¿De caray, dónde salió esa festividad? ¿de dónde? Pues a ver, todo lo que nosotros celebramos, señoras y señores, es pagano. Todo. 14 de febrero, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Navidad. Todo lo que celebramos, nuestro dichoso Halloween, ¿no? O Día de Muertos, después no, que eso sí es una fiesta que era de Anáhuac, el Día de Muertos, pero el Halloween como tal, como ahora, todo eso era pagano. Lo que pasa es que recordemos que nosotros tenemos una gran influencia romana. Dicen que también está ya medio mezclado nuestro Día de Muertos con, por ejemplo, la palabra panteón, que es viene del griego, pero se utilizaba mucho los romanos de ir con los muertos. Así es, lo que pasa es que panteón viene de pantos. Y pantos quiere decir lugar de dioses. Entonces, y con por los eso, dioses, perdón. Cuando hablamos de panteón celta, panteón nórdico, nos referimos como al grupo de dioses que pues que adoraban o que veneraba una cultura en sí. Ya después, con el tiempo, como que a ese término se le dio como el panteón del eterno recuerdo o lo que sea, ¿no? Que ya es donde pensamos, lo asociamos con el cementerio. Pero en realidad panteón, en el estricto, al decir panteón, estoy hablando de un grupo de dioses de determinada cultura o determinada tradición, que se supone que sí, ya la gente que está enterrada en un lugar, pues ya está con esos dioses o lo que sea, ¿no? Ajá, pero sí, justamente pues cuando nosotros, fíjate, qué fuerte fue la influencia de los celtas, qué grande fue la influencia de los celtas, que en este siglo nosotros celebramos todo lo que celebraban los celtas, solo le cambiaron el nombre, le dieron tintes católicos, cristianos, ¿no? Lo envolvieron, hubo este sincretismo, pero no lo quitaron. Exacto. No lo quitaron. O sea, ahora justo que el domingo va a ser 10 de mayo, el 10 de mayo se asocia con la fiesta de Beltane, que fue el 1 de mayo, que son las bodas donde la diosa se festejaba justamente el embarazo o el momento de fertilidad de la diosa, una diosa celta, ¿no? Y el gran dios astado, que es el Cernunnos, el señor del bosque. Entonces, imagínate cómo, pues ahora nosotros decimos, pues sí, mayo, Día de las Madres, y yo les diría, ¿y saben cómo por qué? Y mucha gente me diría, sí, porque en el tratado de no sé qué, o en el país fulano, en el año, no, es más antiguo, porque si hay energía, el 30 de abril, ahora el Día del Niño, es la noche de Walpurgis, ¿no? Que noche de Walpurgis era esta diosa Walpurga, donde también finalmente se honraba la apertura entre los mundos al reino de las hadas. Entonces por eso se celebraba a la gente pequeña. Gente pequeña, después, gente pequeña, ¿cómo le ponemos? Pues niños, gente pequeña. Sí, 30 de abril, Día del Niño. No, esa es la noche de las hadas. Es una noche por eso de mucha magia. ¿Quién puede ver a las hadas? Los niños, porque no tienen todo este concepto de eso no existe. Claro que existe. El más importante, el más notorio, la Navidad. La Navidad, claro, que finalmente pues ahí sí no nada más los celtas, los mayas, los aztecas, todas las culturas ancestrales, celebraban el 21 de diciembre con la entrada del solsticio de invierno, el nacimiento del nuevo sol. Entonces este dios sol, un dios pagano en muchas culturas, ¿no? Finalmente renace porque es el momento donde la Tierra termina de dar el giro, ¿no? En la rueda alrededor del Sol, en el movimiento de traslación, y entonces cuando llega a un nuevo ciclo, empieza un nuevo sol. Ese nuevo sol que entra en el solsticio de invierno, pues es el renacimiento, ¿no? Es la nueva vida, es la nueva luz, es el sol que va a venir nuevamente a darnos vida como humanidad. Entonces, pues de ahí lo toman y entonces se asocia con el nacimiento de este Dios cristiano, Jesús, pero además no se habla de Jesús como, o sea, Jesús sí fue una figura, un gran maestro ascendido, pero finalmente, pues este nuevo esquema de religioso, que son los romanos convertidos
¿no? O sea, recordemos que pues ellos también eran paganos, claro, ¿no? Se convierten, toman este estandarte, le dan el nombre de cristianismo y después ese cristianismo evoluciona pero en el catolicismo. Muchos de sus ritos siguen en las misas, las seguimos viendo en las misas, los utensilios y algunas cosas que utiliza el sacerdote ahora vienen de cultos paganos. Claro, por ejemplo, si ustedes se fijan, en el altar siempre están los 4 elementos, como en un altar pagano. Siempre está un incienso, que es el aire. Siempre tienen agua, que es, pues sí, el elemento agua, ¿no? Siempre están unas flores. El agua bendita. O tienen el agua bendita, claro, es cierto, el agua bendita es, ¿no? Las flores, porque siempre hay flores a la entrada o en el altar, que es la tierra, y siempre hay una vela encendida, ¿no? Que es el fuego. Y el gran espíritu con otra vela. Y además siempre está la sangre y el cuerpo, que eso obedece a antiguos rituales paganos, donde sí se ingería la sangre y el tejido o un órgano de un animal que se ofrendaba en sacrificio. Entonces eso solo lo comían los sacerdotes. De hecho, por ejemplo, lo que se comía era el corazón, ¿no? Pero eso solo tenía derecho a consumirlo algunos sacerdotes. Como aquí. Ajá, como aquí, ¿no? Entonces de ahí el cuerpo y la sangre, ahora es vino y lo demás la era hostia, para el pozole, ¿no? Exacto. En realidad así era. Por eso te digo que son muchas como similitudes. Oye, ¿no? Vane, ¿y las deidades? ¿Cuáles son las más conocidas, las más sobresalientes de...? Pues mira, hay muchas muy importantes, pero deidades celtas muy importantes son Dagda, el dios Dagda, que justamente es el dios padre, el dios bueno, el dios generoso. Que el Dagda es lo que ahora conocemos como Santa Claus. Señoras y señores, no es un santo, ni es Santa Claus, ni Papá Noel. Es un dios, se llama Dagda y su uniforme o su vestimenta es verde. Ese verde después lo toma Coca-Cola. Claro, ¿no? Y hace colores de Santa Coca-Cola. Claus rojo. Claro. Y entonces ahora nos trae si Santa Claus es rojo. No, es sí, un dios celta y es verde. Ajá, exacto, ahí está, ¿no? Otra diosa importante es Brigitte, que ahora es conocida como Santa Brígida. Santa Brígida. Ajá, sí, pero antes es una diosa. Y de hecho Brigitte todavía tiene un templo. Está en Kildare, en Irlanda, y ese templo... ¿Qué celebración tenía que se relaciona ahora con Santa Brígida? La Candelaria. El día de la Candelaria, que Candelaria es candela, es fuego, no es esta luz. Finalmente ese efectivamente es el día del fuego sagrado que renace, pero era también una antigua diosa, ¿no? Sí. Y esa diosa, después acuérdense que también el concepto femenino se le quita el poder de diosa y se le asocia con vírgenes, ¿no? Pues, pero la virgen siempre es humana. Si ustedes se fijan, una virgen es humana. Fue una mujer o es una mujer santa o una mujer pura, una mujer que vive este camino. La Madre Divina, conocida en el esoterismo. Ajá, pero no se le da el grado de diosa, cuando en realidad toda esta energía está al nivel y está en la misma sintonía, igualdad del Dios. Bueno, es que también eso es derivado de Constantino, ¿no? Sí, claro. De la exclusión de la mujer y hacerlo totalmente patriarcal. Exactamente, que además finalmente también por eso hablábamos que sí había sacerdotisas, ¿no? Antiguamente pues el sacerdocio no era nada más para el hombre como la conexión directa entre un Dios y la tierra, sino que eran las mujeres. De hecho había muchas sacerdotisas que eran las que se consagraban y se ordenaban en los templos. Por eso, por ejemplo, las sacerdotisas de Atenea, ¿no? Las sacerdotisas de Brigitte, justamente de esta diosa, que eran las encargadas de conservar la luz. Esa luz de Kildare, que es una antigua luz o la antigua luz encendida desde aquel tiempo para la diosa Brigitte, hoy se conserva. Es de las pocas luces que al día de hoy, si ustedes van a Kildare y buscan el centro sagrado de Brigitte, ya incluso es un espacio específico para Brigitte. O sea, su influjo ha sido tan poderoso que al día de hoy no se ha podido eliminar. Ahora, claro, lo buscan, lo custodian mujeres, hermanas de la orden, creo que de Santa Brígida, justamente. O sea, ya son católicas, pero en realidad están cuidando una antigua luz pagana, y ellas saben de Brigitte. Lo saben porque yo cuando estuve con ellas tuve la posibilidad de ir e incluso que me otorgaran la luz para traerla a México.
me explicaron unas cosas maravillosas respecto a la luz y ellas saben que están cuidando una luz pagana, aunque son católicas. Bueno, hay una muy buscada que es la de la abundancia. No sé si es Freya o cómo se le dice. Freya es una diosa nórdica. No celta. No, mira, la diosa madre del panteón celta es Dana. Es Dana. ¿Es la única o hay alguna otra que tenga que ver con la abundancia? No, es Dana. Solamente. La diosa madre es Dana. Okay. Ajá. Sí, porque ella es la diosa madre, es la madre tierra, es la diosa de la fertilidad, es la diosa de la abundancia, es la que nutre, es la que da la riqueza. De ahí también viene el nombre de el Danu, ¿no? El Danubio, ¿no? Los ríos estos, igual que de Brigitte, de ahí surge el nombre de las islas británicas o Bretonia, que es justamente Brigitte. De ahí viene el nombre, ¿no? Imagínate la importancia que tenía, ¿no? La influencia. Otra diosa importante es Morrigan. La Morrigan es la diosa de la guerra. Se dice que Morrigan era la que tomaba las cabezas de los caídos en batalla y ella les llamaba sus bellotas, eran las bellotas de la Morrigan, ¿no? Entonces ella era la furia, era una diosa, ¿no? ¿Quién le daba el impulso, la pasión, la fuerza al guerrero para que fuera y matara? Ella. Pues es una diosa guerrera, no un dios guerrero, ¿no? Otro dios muy importante es Cernunnos, precisamente Cernunnos o Cernunnos, que es el dios astado. Es este dios con el que se asocia justamente la adoración a un macho cabrío, ¿no? Que en realidad pues no es un demonio, como después se dijo, sino que es el dios del bosque y de las bestias, y entiéndase bestia no como seres de oscuridad, sino bestia como los animales libres, como los animales de los bosques. Entonces Cernunnos pues obviamente es el dios del equilibrio, de la ecuanimidad, de la paciencia y de la sabiduría, ¿no? Por eso a Cernunnos... Perdón, es que hicieron una pregunta de quiénes son los Wicca. ¿Quién? Ay, perdón. Pero están hablando de Wicca, de la magia. Ajá, Wicca es una nueva, justamente Wicca es el nombre que se le da a los que estudiamos actualmente toda esta antigua religión, ¿no? De los celtas, de los druidas, pero con un toque también del witchcraft, que es la antigua brujería inglesa, ¿no? Entonces los Wiccas pues es una tradición, para muchos una religión neopagana que retoma todo este conocimiento antiguo y somos los nuevos practicantes de la diosa y del dios, de esta magia, ¿no? De estas religiones, de estos misterios antiguos celtas. ¿Se le puede considerar o es lo que se dice neodruidismo? ¿O es otra cosa aparte? Mira, hay muchos que... Lo que pasa es que al retomar estas antiguas enseñanzas, muchos solo se enfocan en la druidería, muchos también meten el witchcraft como las prácticas de la brujería, que son propiamente los wiccanos, ¿no? Entonces, de alguna manera son como ahora diferentes grupos, por así decirlo, pero venimos como de la misma línea, o como de la misma base, ¿no? Cambia el tipo de prácticas que realizamos. Por ejemplo, los druidas o los que están en la nueva, los neodruid... ¿Cómo dijiste? ¿Neodruidita? Neodruidismo. Ajá. No necesariamente son wiccas. Y los wiccas no necesariamente siguen el estudio de la druidería. Sí. Aunque sí muchos lo fusionan, por ejemplo en la Wicca celta específicamente, en la Wicca celta sí el estudio que tenemos sobre la Wicca tiene muchísimo de estudio de druidería, ¿no? Que es propiamente lo que yo enseño también, ¿no? Mis alumnos pues vamos trabajando justamente como diferentes grados y en algún punto pues vemos mucho la parte de los druidas, ¿no? O sea, de ese tema como de la magia, pero eso es alta magia también. Entonces, como todo, ¿sabes? Es un estudio, o sea, las cosas se tienen que practicar, se entienden, se trabajan en nosotros mismos, vamos subiendo de grado porque son cosas que pues toda la vida no terminas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que empecé a estudiar, ahora porque, que doy perdón, clases, no toda la vida no terminas porque también tenían la creencia de la transmigración de las almas o la reencarnación. Claro, creemos en la reencarnación, pero además no terminas porque, sabes, los misterios del universo son tan vastos. Basta simplemente con entender mi gran centro de estudio, mi objeto de estudio soy yo misma. Entonces,
tal vez ni siquiera me alcance la vida para comprender ese gran misterio que soy yo y mi conexión con lo divino. Entonces todo el tiempo estamos estudiando en nosotros, todo el tiempo introspección, todo el tiempo, porque te voy a decir algo también aprovechando esto, mucha gente cree que Wicca, y desafortunadamente así lo han manejado muchos pseudomaestros, creen que Wicca es hechizo para amarrar al marido, ¿no? Ahora les voy a enseñar el hechizo de luna nueva para que les llegue el dinerito fácil. Y yo diría, ¿sabes qué? Con todo respeto que me merecen, porque me queda claro que para todos hay maestro y para todo maestro hay público, ¿no? Pero yo creo que eso es una tomada de pelo. ¿Sí? Wicca es una tradición espiritual, es un camino de conciencia. Si yo voy a obtener algo, sí lo voy a obtener, pero a través de mi trabajo, que no quiere decir que no me ayude con una vela, que no, sí, pero entendiendo el por qué eso. ¿Por qué una vela azul? ¿Por qué luna creciente? ¿Por qué tal hierba? ¿Por qué mi conexión con esto? Si no, de verdad, pues es nada más, pues mejor cómprate un librillo ahí de hechizos fáciles, hágalo usted mismo, ¿no? O sea, digo, lo que sea. Respeto, ojo, pero en lo que yo como sacerdotisa de esta religión, de esta tradición espiritual, yo creo que es un trabajo que viene de adentro. Y ahí al desconocer todo esto, pues hay mucha mitificación con respecto a esto, ¿no? De todas esas culturas, por ejemplo, vemos en los griegos y en los romanos los sacrificios, inclusive en los judíos precristianos, todos estos sacrificios, aquí mismo se hacían sacrificios, el manejo de la sangre, y que ahora resulta aterrador, incomprensible y se relaciona inmediatamente con los satánicos. Claro, lo que pasa es que desafortunadamente cuando todas estas, como tú bien lo mencionaste, cuando se habla de los herejes, cuando se habla de los paganos desde esta término despectivo, ¿no? En primer lugar se hace una fama para no acercarte a eso, para que te dé miedo, para que no, la bruja, ¿no? Y de inmediato hablamos de brujería y la gente piensa que estamos matando gallinas en la casa, ¿no? O sea, lo cual no ocurre. Los wiccanos no hacemos eso, porque los wiccanos somos guardianes de la madre tierra, amamos a la naturaleza, honramos a la naturaleza, entonces sabemos que toda vida es sagrada. Entonces nosotros, por ejemplo, no somos practicantes de hacer sacrificios ni de asesinar, o no asesinar, porque bueno, puede ser quitarle mal la vida a un dicho, animalito. a lo mejor, pero quitarle la vida a un animal para lograr un objetivo, nosotros no estamos a favor de eso. Por eso te digo que estoy a favor, pues sacrifica tú algo, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a sacrificar? Voy a sacrificar mi egoísmo, mi soberbia, voy a trabajar en eso para tener una conexión, quiero ser próspera, bueno, pues entonces, ¿por qué no me he conectado con la prosperidad de lo divino? ¿Por qué no me creo una mujer próspera? Pero tiene que ver con un trabajo interno muy profundo, que sí puedo, igual te decía, ayudarme de una vela, de una roca, pedir la ayuda de una planta, claro, pero para que esos seres me ayuden, a ver, dime, ¿por qué tendrían que ayudarme nada más porque yo llegué con mi linda cara? Y dije, ay, a ver, pongo aquí el romero y que ahora me haga el milagrito. ¿Y tú quién eres cuando ni siquiera respetas al romero? Cuando ni siquiera te conectas con su energía, cuando ni siquiera lo honras, cuando ni te has presentado con él. ¿Por qué el romero te va a hacer caso? Si son esencias, son energías. Entonces, tú hablas con la naturaleza. Cuando la naturaleza te reconoce, cuando la naturaleza también se da cuenta que la honras, te honra y entonces te ayuda. Porque son almas nobles, ¿no? Exactamente. Y porque de alguna manera se hacen nuestros aliados. No porque tengan la obligación, porque ya fui al mar, me gustó la conchita, me la traje a mi casa y pues ahora le voy a pedir que me haga bonita como Venus, ¿no? O sea, como Afrodita. Pues no, o sea, no funciona así, señores, discúlpenme. Yo sé que a lo mejor muchos tienen otras ideas, está bien. Yo lo único que les diría, acuérdense que lo que fácil se da, fácil se quita. El camino fácil que implique sufrimiento en otros es de baja vibración. Si tú atraes algo por baja vibración, tendrás que generar un pago en la misma vibración. Porque la energía, la magia es el manejo de la energía. No es lo mismo que yo con una energía de alta vibración, de positivismo, de sabiduría, de respeto, de honrar la vida, haga una petición al universo
ese es el tipo de energía que voy a recibir, a que yo, desde mi bajo astral, desde mi soberbia, desde mis miedos, desde mi ira, desde mi enojo, vaya y pida algo al universo. Sí me van a escuchar, pero también eso es lo que voy a recibir. O sea, siempre hay un pago. Muchos dicen que no, que si no crees en eso está bien. Pero finalmente la ley del universo son las leyes del universo. Y las leyes siempre nos hablan, ley de correspondencia, el principio de correspondencia, de ahí viene la ley de causa y efecto. Lo que tú das, recibes. Lo que emites, exactamente. Leyes universales. Leyes universales, que son los principios básicos de cualquier camino iniciático, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo a mis alumnos lo primero que estudiamos son leyes universales y alguien me decía, es que ¿por qué les das eso si la gente no está lista para entenderlo? Y yo decía, no inventes, pues es al contrario, si no entienden eso, no les va a salir nada de lo que quieran hacer después porque es un básico. Si solo les voy a enseñar a pongan vela verde y listón amarillo para que traigan dinero, pon tú, pues, y luego ni lo van a traer. ¿Por qué crees que las uvas dichosas del principio de año ni nos funcionan? O sea, que levante la mano, ¿cuántos deseos que piden la noche del 31 de diciembre se les cumplen? No es cierto, porque el atragantarte de la uva no quiere decir nada. Ni siquiera honramos a la uva y le decimos, oye, uva, símbolo de la fertilidad de la tierra. Bueno, que lo ideal sería ir con el árbol y de ahí tomarla, pedir permiso y tomarla. Exacto, y honrar y decirle, uva, alimenta mi cuerpo, alimenta mi mente, alimenta mi alma. Que tiene un significado, precisamente la uva, un significado súper profundo, claro, ¿no? Porque dicen que se alimenta del sol, absorbe demasiado sol. Y por eso, bueno, en esta religión romana dicen el pan y el vino. Claro. Porque el pan, que era de trigo, también se alimenta, almacena muchísimo el sol, este poder del sol. Claro. Que son, otra vez, cultos paganos de adoración al sol invictus. Pero fíjate, todo tiene que ver con el simbolismo. Por ejemplo, el pan y el vino. El pan y el vino, la naturaleza no te los da así. La naturaleza te da el trigo y te da la vid. ¿Qué genera el pan y el vino? El trabajo del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformación viene a través de tu trabajo. Si no trabajas por las cosas, no vas a obtener el resultado que quieres. Es decir, no vas a nutrirte de ello porque no lo trabajaste tú. Igual el conocimiento. Por eso es que el conocimiento no se le da a todos, aquellos que no lo trabajaron, aquellos que no lo viven, que no lo ven, que no lo experimentan, que no se comprometen con ello, no lo van a tener. Así tengan cuantos YouTubes o cuantos libros, no lo hacen suyo. Sucede entonces lo mismo con los amuletos. Sucede lo mismo con los amuletos, exactamente, sí. ¿No? O sea, en sí la pata de conejo. Tu trabajo es lo que le da el poder al amuleto. Claro, es tu energía. Por eso tú tienes que prepararlo, a lo mejor lo puedes comprar. Vamos a suponer que yo te diga, oye, mira, tengo estos amuletitos, ¿no? Ok, pero tú lo tienes que activar. O sea, este rollo de ya te lo preparé, ya te lo activé, ya nada más págame, no. O sea, yo te puedo decir, aquí está hecho con lo que tiene que traer, desperté lo que tiene que traer, pero quien lo tiene que activar eres tú. Porque además tú le vas a poner tu intención, tú le pones tu energía y le tienes que dar tu aliento de vida. Que eso es súper importante. El aliento de vida es importantísimo. Para que yo realice un trabajo mágico que verdaderamente funcione, tengo que activarlo con lo que mencionan aliento. Los queros. De dar el aliento a las cosas para que se manifiesten en este universo. Exactamente. Entonces, pues tú puedes ir y comprar lo que quieras, pero si tú no lo activaste y no lo trabajaste por lo menos, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué triste. Los celtas, para quienes no conocíamos de los celtas y los druidas, pues esta es como una breve introducción de lo que es, de dónde vienen los celtas, que se podría decir que fueron quienes empezaron a poblar algunas partes de Europa, entonces. Así es. Los primeros habitantes, y tenían pues ya su cosmogonía y sus divinidades, sus líderes espirituales, que vendrían siendo los druidas o estos hombres de conocimiento. Así es. Ajá, y que afortunadamente de un tiempo acá pues ya se está escuchando mucho. Yo todavía cuando empecé en todo este estudio, créeme, o sea, todos estos temas incluso eran muy tabús. Decir que era Wicca o que estaba en esa tradición era como, ay, qué miedo, mucha gente me dejó de hablar, ¿no? Yo vengo de escuela católica, entonces me acuerdo que mucha gente sí me dejó de hablar. Bueno, nada más 1700 años, o sea, Pues sí,
Pues sí, no, pero yo lo único que les puedo decir es, antes de juzgar algo, ilústrense, conozcan, estudien, averigüen de dónde viene, porque pues no podemos decir, ay no, qué miedo paganos, pero eso sí, celebremos el Día del Niño, celebremos el 14 de febrero. Sí. Señores, están ritualizando fiestas paganas. Una excelente idea para hacer un programa de todas estas festividades. Con todo gusto, cuando gustes. Y bueno, pues ahí estamos. Para mí de verdad un gran gusto y un honor poder venir y platicar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues gracias, Vane.